Gracias. Señorías, una vez más asistimos a un nuevo ejercicio de cinismo e hipocresía por parte de un miembro destacado de este Gobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer. El disparatado eslogan «Sola y borracha quiero llegar a casa», adoptado y difundido hasta la saciedad por el Ministerio de Igualdad, constituye una muestra más de la irresponsabilidad y el absurdo a los que, por desgracia, ya nos está empezando a acostumbrar con demasiada frecuencia este Gobierno. Mientras el Gobierno, por un lado, prohíbe la comunicación comercial audiovisual de bebidas alcohólicas superiores a 20 grados, su ministra, por el otro, promueve el consumo de alcohol en las mujeres, con su impresentable eslogan que, además, y para más INRI, ha querido convertir en una de las señas de identidad de su gestión al frente del Ministerio. Pero la incongruencia llega todavía más lejos. A la vez que la ministra fomenta el alcoholismo entre las mujeres, ese mismo ministerio ahora derrocha 48.000 euros, sí, casi 50.000 euros del erario público en un informe en el que se recoge que las mujeres, y cito textualmente, viven de manera frecuente la invitación a alcohol y drogas por parte de los hombres con la intención de debilitarlas, vulnerarlas, manipularlas y aprovecharse de ellas. Pero entonces, ¿en qué quedamos, señora Montero? Señora ministra, a ver si se aclara. Que se emborrachen, que no se emborrachen, que salgan, que no salgan, es que no lo entendemos. Señorías, no hay una mayor muestra de la ineptitud de la ministra Montero, que además de la desfachatez de atreverse a frivolizar con un asunto de esta gravedad, luego a lo único que parece que se dedica su ministerio es o a gastar tiempo y recursos en intentar imponer un absurdo lenguaje al que llaman inclusivo, y que lo único que incluye es la unanimidad en el bochorno que producen nuestros académicos y profesionales de la lengua, o a derrochar el dinero público como los otros casi 20.000 euros gastados en un reciente informe sobre publicidad y campañas navideñas de juguetes para decir luego que el color rosa oprime a las niñas. Señorías, lo que oprime a las mujeres y en general a todos los españoles es el sectarismo e irresponsabilidad de la ministra, o ministre, porque yo ya no sé cómo quieren que la llamen, y la inutilidad y el despilfarro que supone su ministerio. Por estos motivos, y como no puede ser de otra manera, desde el Grupo Vox apoyamos esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular y volvemos a solicitar, una vez más, la destitución de la ministra Montero y la eliminación del Ministerio de Igualdad para poder destinar todo ese dinero que se derrocha inútilmente allí donde realmente se necesita, que es en nuestro sistema sanitario y en las ayudas a los españoles que tan mal lo están pasando por culpa de las nefastas políticas de este Gobierno. Muchas gracias. Por el Grupo Vox tiene la palabra la señora Mercedes Jara. Gracias, presidente. Señorías. La elaboración de estudios sobre el consumo de sustancias hipnóticas y sedantes no puede ser completa si no se estudia al mismo tiempo las circunstancias que favorecen su consumo. Una de ellas es el deseo de conciliar el sueño de forma apropiada y tener un sueño sin perturbaciones. Hay estudios que muestran que las personas sometidas a cuarentena por enfermedades contagiosas padecen mayor riesgo de desarrollar estrés postraumáticos, ira y confusión. Asimismo, esta situación puede causar alteraciones del sueño, que es un conocido equilibrador inmunológico y metabólico. Un estudio publicado en mayo por Beck et al., basado en una encuesta transversal de 1.005 franceses y realizado durante el confinamiento entre el 31 de marzo del 2020 y el 2 de abril del mismo año, mostró los siguientes resultados. Primero, tras 2 semanas de confinamiento, 74% de los encuestados tenía problemas de sueño, mientras que el porcentaje prepandemia era del 49%. Afectaban más a las mujeres. El 31% tenía problemas de sueño frente a un 16% de afectación en hombres. Finalmente, el 16% de los participantes decían que habían tomado pastillas para dormir durante el mismo año. Y el 41% decía haberlas tomado tras empezar el confinamiento. En conclusión, creemos que la presente enmienda que nosotros habíamos propuesto
complementaría y enriquecería la PNL presentada por el grupo proponente y que consideramos muy apropiadas en tiempos de aflicción que vivimos. Gracias, presidente. Señorías, se incorpora un primer punto a la parte dispositiva de la PNL con el siguiente texto literal. Realizar un estudio que evalúe el impacto real que está teniendo la epidemia sobre los consumidores de drogas en términos de recaída, abandono, nuevas adicciones e infección por SARS-CoV-2, así como en las personas que los cuidan y tratan. Un estudio publicado recientemente, después de la presentación de esta PNL, justo es decirlo, por la Red de Tratamiento de Adicciones de Castilla y León, que atiende a más de 14.000 personas, ha demostrado algunos hallazgos que en cierta manera contradicen o al menos matizan algunas asunciones hechas en la exposición de motivos. Por esta razón, creemos que es preciso estudiar qué ha ocurrido durante la pandemia a este colectivo antes de tomar medidas presuntamente correctoras. Específicamente, este estudio describe que durante su realización hubo un proceso adaptativo en el que predominó la telemedicina, unida a una flexibilización de la medicación llevada a casa, de manera que se alargó el intervalo de recogida. A pesar de que el Hospital de Día de Salamanca fue cerrado, hubo menos asistencia presencial y se llevaron a cabo menos análisis de tóxico en orina, se observaron los siguientes fenómenos. Primero, solo hubo 2 ingresos en las 6 semanas de observación. 2. No se observaron más recidivas o abandonos de seguimiento que antes de la epidemia. 3. Los pacientes estuvieron estables, tomaban la medicación bien y no presentaron complicaciones clínicas. 4. Los pacientes referían que habían consumido menos drogas. 5. No hubo aumento de ansiedad, depresión, suicidio, insomnio, mala adherencia al tratamiento, visitas a urgencias o casos de COVID-19. De hecho, los autores se sorprenden de que haya habido tan pocos casos de COVID-19, incluso teniendo en cuenta que más de 2.000 eran adictos al tabaco. Los autores creen que pueden ser por varios motivos. A. Tener un sistema inmune entrenado a las infecciones. B. Los efectos antiinflamatorios de la metadona, la lamotrigina y los antipsicóticos. C. Una infracomunicación de síntomas debido a que los pacientes están acostumbrados a los síntomas del síndrome de abstinencia. D. Haber adoptado estrategias de protección antes que la población general, debido a sus experiencias previas con la hepatitis, VIH y tuberculosis. Por lo tanto, los autores concluyen que la telemedicina que en esta población ha arrojado resultados esperanzadores y que debe estudiarse su implementación cuando salgamos de la pandemia. En todo caso, piden una reevaluación y eso es lo que sugerimos con la presente enmienda. Gracias. Gracias, señor presidente. La proliferación en estos últimos años de numerosas modalidades de juego, tanto de carácter presencial como de carácter online, en nuestro país es un hecho constatable y que ha llevado a significativos sectores de nuestra sociedad a una más que razonable preocupación sobre el efecto que esta circunstancia puede conllevar en relación al posible aumento de la adicción al juego y al problema de salud pública que este incremento puede acarrear. Desde nuestro grupo compartimos esa preocupación, como no puede ser de otra manera, y como ya ha quedado demostrado tanto en esta comisión, así como en las numerosas iniciativas que nuestro grupo ha presentado sobre esta materia en esta Cámara y otras instituciones. En esta proposición no de ley que nos presenta hoy el Grupo de Unidas Podemos, tratamos sobre el análisis y la posible restricción de algunos medios de pago para evitar el endeudamiento que esta actividad pueda acarrear y el desarrollo de algunos trastornos asociados al juego que pueden afectar tanto a los jugadores como a las familias. Nosotros estamos en principio de acuerdo con esta premisa, presentada por el grupo proponente, teniendo en cuenta el orden, y esto es lo importante, en que la plantean y también con algunas salvedades que nos gustaría resaltar. Miren, señorías, consideramos que de entrada constituye una incongruencia
instar al Gobierno a realizar un estudio de impacto del uso de los medios de pago en el juego de apuestas de azar y, sin esperar a su realización y prescindiendo de las conclusiones a que dicho estudio pueda llegar, proponer a priori, ya de entrada, un modelo regulativo restrictivo sobre las mismas. Por lo tanto, instemos al Gobierno primero a que realice ese estudio, contando con todos los agentes involucrados en esta actividad. Y una vez conocidas las conclusiones, establecer, no de entrada, no de partida, establecer, en su caso, una restricción sobre determinados medios de pago y acordar el modelo regulatorio que mejor convenga con cada caso, dependiendo de las diferentes modalidades de juego que existen en nuestro país. Miren, señores de Podemos, es que, como se lo decimos otra vez, no lo pueden evitar. Es más fuerte que ustedes. En cuanto pueden, caen en la tentación de intentar restringir, prohibir o limitar cualquier cosa que tenga algo que ver con las libertades tanto de las personas como de las empresas. Regulemos, por supuesto, esa es nuestra labor, pero no restringamos ni prohibamos, y mucho menos si lo que queremos es hacerlo de antemano sin la necesaria información. Esta es la razón por la que desde nuestro grupo hemos presentado una enmienda de modificación a esta proposición en la que abogamos de entrada por un modelo regulatorio y no restrictivo y supeditado, eso sí, a las conclusiones que establezca el estudio que se solicita. Si esta enmienda, que pensamos razonable, fuera aceptada por el grupo proponente, nuestro grupo no tendrá ningún inconveniente en dar su aprobación a esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora a la intervención de los grupos enmendantes. Por el Grupo Vox tiene la palabra el señor Antonio Salvá. Sí, muchísimas gracias. Esta PLN parte de una premisa, y es que la COVID-19 ha generado una serie de efectos colaterales en el ámbito de las adicciones. El primero de ellos es que desde que comenzó la crisis sanitaria, en especial durante el confinamiento, ha disminuido la atención que han podido prestar los servicios de atención a la drogadicción. Además, se ha detectado un cambio en el patrón de consumo de ciertas drogas. Por último, se ha producido un aumento generalizado en el nivel de consumo de drogas. La PLN que nos ocupa propone que todos los estudios y planes de acción tengan lugar en materia de drogas se ajusten a los cambios descritos. Coincidimos en dicho análisis, por esta razón votaremos a favor. Pese a todo, nuestro grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas que a continuación se expondrán por considerar que algunos puntos del texto han de ser matizados para lograr una mejor y más completa redacción. La primera de ellas se refiere a la petición que la PLN hace de impulsar la regulación de la publicidad del juego online para acotar su actual influencia en el consumo e incremento de jugadores. Esta petición carece de sentido toda vez que lo que insta al Gobierno a regular ya ha sido muy recientemente incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. En noviembre entró en vigor el Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego. Y sin que en absoluto sea nuestro propósito hacer una loa a dicha norma, lo cierto es que, entre otras cosas, dice querer reforzar la exigibilidad y el alcance material del marco actualmente aplicables a las actividades publicitarias de la totalidad de los operadores de juego de ámbito estatal y a las actuaciones en materia de juego seguro o responsable, y ello con el objetivo de implementar medidas de carácter preventivo, de sensibilización, de control e intervención sobre las graves consecuencias que el consumo de algunos juegos de azar y apuestas para lograr un adecuado nivel de protección de los colectivos más vulnerables. Proponemos la supresión del párrafo referido, ya que entendemos que es innecesario. La segunda de nuestras enmiendas no hace sino recordar que entre las competencias de la Conferencia Sectorial de Drogas se incluyen todas las actuaciones cuya realización se pretende en la PLN. Por ello, es baladí y constituye una falta de eficiencia toda delegación de las mismas en las federaciones de municipios y provincias. En conclusión,
Nuestro grupo apoyará esta iniciativa y anima al resto de los grupos a atender las enmiendas propuestas en aras a una mayor corrección jurídica de la proposición no de ley. Gracias. Por el Grupo Vox tiene la palabra el señor Tomás Fernández Ríos. Gracias, señor presidente. El aumento de la oferta de juego online en España en estos últimos años ha supuesto también un aumento significativo en el número de jugadores que están escogiendo esta variedad, así como los volúmenes de negocio que el sector mueve cada año. Aunque no existen datos concretos sobre este aspecto, es un hecho cierto que los problemas de adicción al juego online también han aumentado de manera significativa en relación a las adicciones a otros juegos, y tanto las unidades hospitalarias de juego patológico como las diferentes asociaciones que tratan los problemas relacionados con la ludopatía nos están transmitiendo su preocupación sobre esta realidad, ya que la mayoría de los casos se encuentran sin los recursos suficientes para hacer frente a este nuevo problema. Nosotros, en este tema, y tal como sucede en el caso de las drogas ilegales, en la que parte de lo que el Gobierno adquiere o decomisa proveniente del tráfico de esas sustancias se destina directamente a los damnificados, sí que seríamos partidarios, y siempre, por supuesto, respetando el marco competencial y el principio de lealtad institucional que, coordinado por el Gobierno central, se pudieran elevar los tipos aplicables del impuesto para actividades de los juegos en línea, siempre y cuando, y lo dejamos claro, siempre y cuando este incremento se aplicara exclusivamente a fines de prevención de las adicciones y especialmente las relacionadas con el juego. Pero considerando que en ningún caso pudieran ser destinados a otro fin, y mucho menos si lo que se pretende con esta subida es aprovechar esos nuevos ingresos para fomentar actividades ideológicas como procesos de independencia, referéndums ilegales, aperturas de pseudoembajadas, como por desgracia ya nos tiene más que acostumbrado el grupo proponente con las actividades que normalmente llevan a cabo con fondos públicos destinados a otros fines desde el Gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, que la subida de los impuestos de la actividad del juego vaya destinado a paliar los efectos negativos que esa actividad puede ocasionar. Eso, creemos, sería un planteamiento lógico. Por otro lado, la otra parte de la PNL, también se insta en esta proposición no de ley a la prohibición de todo tipo de publicidad por parte de estas empresas, propuesta que solicitamos que se suprima, ya que este aspecto ha quedado recientemente regulado en el Real Decreto 958 de 2020 y porque, en consonancia con el principio general de libertad de empresa, recogido en el artículo 38 de la Constitución española, entendemos que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, no puede hacerse una prohibición taxativa de la publicidad de las entidades dedicadas al juego online, que cuenten con el debido título habilitante. Aunque ello no es óbice, eso no quita para que, tal y como regula el reciente Real Decreto, en especial en sus artículos 29 y siguientes, pueda y deba llevarse a cabo un efectivo y duro control sobre dicha publicidad, en el marco de la prevención de las adicciones. Muchas gracias.